El relator de la OEA que estuvo aquí, el relator sobre derechos humanos, un colombiano, cuando visitó justamente el CONCAR decía es muy difícil que alguien pase por este lugar y no termine enfermo. Y se quejaba, o por lo menos señalaba, el tema sanitario como uno de los más preocupantes. Tú hablabas del hacinamiento y qué es real en esos módulos. ¿De qué estamos hablando concretamente? Hacinamiento significa que donde debería haber una persona hay más de una. Técnicamente es eso. Hay celdas que soportan una población de 5 o 6 personas y deberían haber 2 de repente. Y comparto la opinión que es difícil no enfermarse en ese contexto. Incluyo las enfermedades de carácter psiquiátrico. Yo creo que el sistema carcelario, particularmente el CONCAR, con esta realidad, está haciendo daño, está lastimando a mucha gente. Y cuando digo que lastima a mucha gente, pienso no solo en los que están privados de libertad, sino en los que trabajan. Hay que ver la cantidad de casos de estrés y de situaciones complicadas desde el punto de vista personal entre los propios funcionarios. ¿Cuántos funcionarios tiene el CONCAR para esa población de más de 3.000 reclusos? El número, en términos, vamos a hacer todos los descartes correspondientes y nos quedamos con el número líquido, neto. En un módulo, como por ejemplo puede ser algunos de los módulos del fondo, donde hay 600 personas, hay momentos del día y de la noche donde tal vez la cantidad de funcionarios sea menos que 10. Eso da una cifra absolutamente desproporcionada, que condiciona la tarea de los guardias y condiciona también la propia situación de los reclusos. Me parece que lo primero que hay que encarar en esto, se podrá pensar, tal vez sea una reducción de objetivos, tal vez sea un punto de vista muy mínimo. Lo primero que hay que hacer es que en el sistema carcelario las personas no salgan peor de lo que entran. Parece muy obvio decirlo. Pero el hecho de tener cárceles que enfermen a las personas, a los que cuidan, a los que están en prisión preventiva o están condenados, a los que van de visita. Pensemos en los niños que van a la visita y en las mujeres que van a la visita. Creo que en definitiva todas esas situaciones después se terminan difundiendo en el colectivo social. Hay gente que dice, es comprensible, pero hay que revisar ese punto de vista, ¿no? No solo por cuestiones éticas, sino también desde un punto de vista práctico. Hay gente que dice, a mí no me interesa lo que pasen en las cárceles. Si están en las cárceles por algo digamos, es un punto de vista bastante extendido. Yo no pretendo juzgar a nadie ni ningún punto de vista, pero me parece que hay que revisar esto porque es evidente que si hay más de 3.000 personas presas allí, a plazo van a estar entre nosotros. Si algo es seguro... ¿Qué nivel de reincidencia tienen los presos uruguayos hoy? Si algo es seguro es que esas 3.000 personas en algún momento van a salir y la perspectiva de reincidencia se sitúa en el torno del 70%. 7 de cada 10 casi 7 de cada presos 10 vuelve a delinquir. Más tarde o más temprano. Pero además, la reincidencia se focaliza en delitos contra la propiedad. Porque los que están procesados por delitos sexuales o por delitos contra la personalidad física, puede ser lesiones u homicidio, tienen un nivel de reincidencia mucho menor. ¿Por qué es eso, Álvaro? Yo diría que tiene que ver con cuestiones casi que sociales de carácter estructural. Quienes cometen delitos contra la propiedad hacen de esto, en muchos casos, una especie de profesión de vida, una especie de habitualidad. Y no es el caso de los homicidas, que pueden serlo como resultado de circunstancias, como por ejemplo una discusión, un episodio concreto. En el caso de los delitos sexuales existe reincidencia, pero reitero que esta es menor que en el caso de los delitos contra la propiedad. Decías que el CONCAR hoy es la peor cárcel de Uruguay. Sí, se han cerrado las latas las latas del penal de libertad, y esto significa en los hechos un avance muy importante y la cancelación de la prioridad mayor, porque era allí donde se producían las vulneraciones más graves de derechos para los privados de libertad y para los guardias. Ahora queda el CONCAR. El CONCAR es la prioridad. Creo que en ese sentido habría, como te planteaba, habría que revisar la política de ingresos para que la situación no se siga agravando mientras se van poniendo en funcionamiento las plazas que han sido construidas. Bien, el primer informe, el informe preliminar que hace este observador de la OEA, habla básicamente de 3 módulos del CONCAR complicadísimos, el 1, el 2 y el 4. Que fueron los que visitamos, sí. También estuvimos en algún pasaje en el módulo 5, pero la verdad es que el módulo 5, si bien tiene una sobrepoblación altísima, hay partes que han sido mejoradas, a veces con el propio aporte de los privados de libertad, el aporte de personas de buena voluntad que hacen donaciones y que eso ha permitido mejorar hasta los propios salones de visita, pero las situaciones más complicadas sí están en el 1, 2
y sobre todo en el fondo del módulo 4. Hay un sector, el sector trasero, que es donde, la parte de atrás del módulo, que es donde está el deterioro mayor y donde se da además el nivel más alto de sobrepoblación. Álvaro, ¿qué pasa con los servicios sanitarios? O sea, ¿qué pasa con los baños? ¿Qué pasa con la higiene de esa gente? Bueno, es directa consecuencia de lo que tú me preguntabas, ¿qué es el hacinamiento? El hacinamiento es colocar más de una persona donde debería haber una. Y si donde debería haber una hay más, todos los servicios, todas las instalaciones, a plazo, tienden a colapsar. Hoy los baños están destruidos, las cañerías también, las celdas están en su inmensa mayoría arrasadas. Los baños de las celdas, hay veces que no tienen, muchas de ellas no tienen ni siquiera water, ni tienen paredes, es decir, que se trata del agujero del caño y es allí donde los internos hacen sus necesidades. Al lado de una celda en estas condiciones puede haber otra que esté mejor. Bueno, es curioso ver esas contradicciones, lo que de alguna manera demuestra que el estado de una celda y el modo y el tipo de convivencia que se da en un grupo humano tiene que ver no solo con el aporte del Estado, muchas veces son las personas las que hacen su realidad algo mejor o algo peor. Álvaro, como comisionado parlamentario para las cárceles, cuando te toca, bueno, como en este caso, recorrer con un invitado internacional, con un observador internacional, esta situación, ¿qué le decís tú? O sea, ¿qué tipo de información te pide y qué le dijiste en este caso, por ejemplo? Dos cosas. Uno, es muy importante tu apreciación, es muy importante lo que tú nos puedas decir. Dos, ten en cuenta que llegas en un momento de transición, en un momento de cambio. Si hubiese llegado hace unos años, verías lo mismo, pero sin ni siquiera una perspectiva por delante. ¿Qué pasa con el perfil de esa población? Tú decías, bueno, el CONCAR, en esos módulos que estamos conversando, es la peor cárcel del Uruguay, pero ¿quién termina en el CONCAR? ¿Cómo se da esa selección y quién termina allí? En general, jóvenes, muy jóvenes, en su mayoría autores de delitos de rapiña, y dentro de este segmento diría que en su inmensa mayoría son también adictos, son consumidores de pasta base. Pero lo mismo está pasando con las mujeres privadas de libertad. En el caso de las mujeres ha habido no solo un aumento en la cantidad de encarceladas, sino que ha habido también cambios de tipo cualitativo. Hay más mujeres que están presas por situaciones de microtráfico. Digo microtráfico entendiendo por tal el transporte de las cantidades que una persona pueda disimular en sus ropas, en su valija o en su propio cuerpo. ¿Es gente que quiere sacar droga del país, por ejemplo, o claro, entrar droga al país? Más, más sacar, diría. Son correos que transportan la droga. Y por otro lado, han aumentado la cantidad de mujeres que cometen rapiñas. Rapiñas como antes hacían los hombres, solamente. Hace 10 años, 12 años, ver una mujer autora de un delito de rapiña era muy extraño. Hoy diría que es una parte importante de la población reclusa. Así que el perfil es más o menos el mismo. Se trata de jóvenes, en su mayoría han cometido delitos contra la propiedad, buena parte de estos son reincidentes y además se trata de consumidores, y no lo digo de una manera discriminatoria, sino todo lo contrario. Me parece que hay que atender que se trata de personas que están enfermas y que se requiere no solo una respuesta adecuada en el plano de la seguridad, sino fundamentalmente en el plano del tratamiento. ¿Qué pasa con el sistema con el sistema carcelario y el modo de selección de hacia dónde va cada preso cuando ingresa justamente a este sistema carcelario? Porque supongo que no es lo mismo quien entra por un delito leve, quien entra por un delito mucho más grave. ¿Realmente funciona eso? Claro, no es lo mismo, pero en la práctica se confunden y muchas veces conviven. Existen ciertos criterios, por ejemplo, al módulo 5 de CONCAR en general iban primarios, pero ya ahora hay reincidentes también. Lo que se llama la categorización, que significa clasificar a la población para que no convivan los primarios con los reincidentes, los más jóvenes con los mayores, los autores de delitos contra la propiedad con autores de delitos sexuales. Esto, con ocasión del hacinamiento, se va desdibujando. Y al final las personas terminan yendo a donde hay un metro cuadrado, donde hay un colchón. Y lo que es más complicado, muchas veces las autoridades, para mediar y para evitar situaciones de violencia, para evitar que haya más muertos, le tienen que estar preguntando a los internos, bueno, ¿y vos qué celda tenés? ¿Dónde podés ir? Porque muchas veces se conocen entre ellos. Entonces hay como una especie de investigación de dónde podría estar para intentar minimizar situaciones de violencia. Entonces, esto no se parece en nada a lo que debería ser la clasificación positiva de las personas a los efectos de un tratamiento. Lo único que se hace es, en ese sentido, mediar e intentar que no se maten, que no se agredan. Yo insisto en que
toda esta situación, por más grave que es y que no la estamos ocultando, tiene que ser analizada en el contexto de un proceso de cambio. Tú decías eso, y hacia falta eso mucho. iba también. O sea, ¿cuál es el proceso en marcha como para tener esperanzas de que esto pueda cambiar? El proceso está dado por las inversiones que ha hecho el país en los últimos 3 años. La construcción de 2.000 plazas es un dato muy importante. 2.000 plazas representa una inversión, diría, la más importante de los últimos 45 o 50 años en materia penitenciaria. Pero esto no alcanza. Habría que construir, más allá de estas 2.000, otras 2.000 más. Y allí más o menos estaríamos equilibrando las necesidades con la capacidad. No alcanza solamente, porque si tuviéramos resuelto el problema del hacinamiento, tendríamos mejores depósitos, pero no tendríamos un sistema penitenciario aplicado a que no salgan peor de lo que entran y a intentar hacer algo positivo desde el punto de vista de la inclusión social de esas personas. Si a la inversión en metros cuadrados se le suma la inversión en personal y a esto se le agregan programas de educación, de trabajo, bueno, estamos en mejores condiciones de hacer algo para no tener una reincidencia del 70%. No es seguro el resultado, pero al menos tenemos mejores posibilidades. ¿Cuántos presos tiene Uruguay hoy, hombres, y cuántas son mujeres? En total son 9.200 las personas que están encarceladas. Este es el máximo histórico. En algún momento el país va a pasar la cifra de 10.000 personas. ¿A cuánto estamos de tener más de 10.000 presos? A un año, año y medio, más o menos. ¿Cuál es el ritmo de ingreso a las cárceles en Uruguay hoy? En general hay un incremento de unas 400, 500, 600 personas más en cada año. Y tú me preguntabas... ¿Cuántos entran por día? Por semana, digamos que por semana al CONCAR estaban ingresando unas 50 personas. Siempre el número de ingresos es mayor que el número de salidas, siempre en todos los meses del año. Hay meses que esto se incrementa mucho más todavía, que es cuando se da el periodo de la feria judicial y entonces no hay excarcelaciones. Pero la tendencia es esa, es al crecimiento. De ese universo de 9.200 personas, entre un 7 y un 8% son mujeres. Y a estas mujeres, en algunos casos, en 60 casos, les acompañan sus niños. En algunos casos son bebés de semanas. ¿Dónde están esas mujeres con hijos? ¿Dónde están la presas? mitad de estos 60 niños están en la cárcel El Molino, en Paso Molino, y el resto están algunas en Cabildo, algunas digamos, distribuidas en todos los pabellones femeninos del resto del país. ¿Suele pasar esto en nuestros países, que los niños estén en las cárceles con sus madres? Pasa, sí. No es lo deseable, pero a veces la alternativa es que no tienen, esos niños no tienen, si no es a la madre, absolutamente a nadie. ¿Eso es lo que pasa acá, por eso es que están ahí con sus madres, o es una política que atiende más a...? No, hay normas legales al respecto, pero es claro, ¿no?, que cuando se trata de un niño o una niña de corta edad, menos de 4 años, y además no hay otros familiares, por ejemplo, no hay una abuela o una tía, la menos mala de todas las alternativas es que esté junto a su madre. Pero digamos que hay veces que esto, siendo la menos mala de las opciones, es en sí muy mala. Por ejemplo, en algún pabellón, no importa cuál, ha habido alguna situación aguda de conflicto. No digo motín, motín es otra cosa, pero ha habido, por ejemplo, rotura de vidrios, gritos, problemas, y eso se ha dado en la presencia de niños de 2 o 3 años. ¿Todos los 60 niños que están hoy con sus madres son menores de 4 años? Puede, en su inmensa mayoría sí, puede haber alguno algo mayor, pero en general tienen ese rango de edad. ¿Cuál es la mejor cárcel del país? La cárcel mejor, dice Zaffaroni, es la que no existe. La menos mala de las cárceles uruguayas, sin duda, yo diría que hay unas cuantas, son las chacras. Los sistemas abiertos donde las personas están trabajando, están estudiando, comen lo que producen, generan hábitos de trabajo y en general no vuelven y no reinciden. De esos 9.200, ¿cuántos están trabajando o estudiando o haciendo algo productivo? En chacras son unos 300 y podríamos tener el doble. En total, más o menos entre un 20 a un 25%. Lo que pasa es, depende de cuál sea el criterio, el parámetro, para decir si se ha trabajado o no, o si se ha estudiado o no. Por ejemplo, si ha trabajado 1 hora en la última semana, ¿está trabajando habitualmente? O se considera trabajo
lo que la ley exige para redimir la pena, es decir, jornadas completas de 8 horas. Bueno, más allá de los variables criterios que pueden haber al respecto, yo diría que es cerca de un 20%, lo cual es todavía un número bajo, si bien ha crecido en relación a otros tiempos. Álvaro, gracias por acompañarnos y por pintarnos un panorama desde tu punto de vista como comisionado parlamentario para las cárceles de lo que está pasando en las cárceles uruguayas, una situación bastante complicada. Gracias. Encantado. Nosotros nos vamos a la pausa, nos vamos a meter en temas políticos, nos va a visitar el politólogo Daniel Chasquetti analizando lo que es la interna hoy del gobierno, del propio Frente Amplio, los movimientos que se han dado en el gabinete en estas horas. Ya regresamos.